Recording in progress. Bueno, damos inicio a la clase. Es una clase en base a lo que ustedes ya han recibido en las primeras teorías, ¿no? Sobre todo de puerperio. ¿Ven allí el PPT? Sí, doctora. Muy bien. Bueno, entonces el tema es hemorragia posparto. Ya. Entonces, ¿qué hacer cuando una puérpera presenta sangrado vaginal excesivo? ¿Ya? Eso es importante que cuando ustedes atienden un parto posterior a eso estén atentos a las complicaciones que pueden haber propias de este periodo del trabajo de parto, ¿no? Entonces recuerden que el trabajo de parto termina con el alumbramiento y después inmediatamente comienza el puerperio. La hemorragia posparto es una emergencia. Eso es lo principal que tienen que conocer para hacer el manejo respectivo. Recordar que hay hemorragias obstétricas que se pueden presentar en todo el embarazo. Ustedes ya han revisado con las colegas, los docentes que han tenido la oportunidad de presenciar sus clases, prácticas o la teoría. Tenemos la hemorragia de la primera mitad, ectópico, aborto y mola, y hemorragia de la segunda mitad, DPP, placenta previa y rotura uterina. Estas representan de todas las hemorragias obstétricas solo el 35%. En cambio, la hemorragia postparto representa el 65%, en donde las causas son conocidas como las 4T, que son atonía uterina, lesiones del canal de parto, retención de productos de la concepción y las coagulopatías, ¿no? Las 4T, tono, trauma, tejido y trombina. Importante saber que la hemorragia obstétrica es la principal causa de muerte en todo el mundo y representa casi el 27% de las muertes maternas. Entonces, por eso que es importante saber cómo manejarlas y de forma inmediata, oportuna, y recordar que no solamente se trata de la hemorragia por la causa etiológica, sino también hay una descompensación hemodinámica, ¿no? Entonces acá tenemos un útero puerperal normal que está bien contraído y a diferencia de un útero posparto con atonía uterina y se produce un sangrado masivo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con una paciente que está en esa situación? Primero tenemos que hacer un diagnóstico y el diagnóstico, como ustedes saben y están viendo en la práctica, tiene que ser basado en una anamnesis y un examen físico. Tengo que ver ectoscópicamente cómo está la paciente, si está sudorosa, si está pálida. Saber los antecedentes ginecobstétricos de la paciente y, muy importante, datos referentes al parto actual. Fue un trabajo de parto prolongado, tuvieron que usar oxitocina para acentuar el trabajo de parto, demoró mucho el trabajo de parto y no se produjo la dilatación y descenso, lo cual que conllevó a una cesárea y síntomas de alteración hemodinámica, ¿no? Taquicardia, polipnia, ¿no? Y por eso tengo que tomar funciones vitales, las 4, frecuencia cardíaca, pulso, presión arterial, llenado capilar, identificar las causas de ese sangrado. Por eso que tienen que tener en cuenta las 4T. Y revisar la placenta. Eso es muy importante porque es una de las causas de hemorragia postparto. Conociendo todo eso, puedo hacer mi manejo. Mi manejo va a ser específico de acuerdo a la causa. Tengo que manejar también mi estado hemodinámico, porque se produce un shock hipovolémico y que tienen que ustedes clasificarlo de acuerdo a los parámetros que tienen y saber si están en la necesidad de hacer una transferencia a un centro de salud de mayor complejidad. Muy bien.
Dicho esto, tienen que saber que es una complicación grave que pone en riesgo la vida de la mujer, de la puérpera, ¿no? Aumenta la morbilidad, aumenta la mortalidad. Recordar que hay un sangrado fisiológico en un parto vaginal. Es normal que se pierda hasta 500 centímetros cúbicos y en una cesárea hasta 1000. Esos valores no causan descompensación de la madre, siempre y cuando tenga una hemoglobina adecuada. Si yo tengo una paciente con anemia de 8, de 9, de 10, esta paciente con un sangrado tal vez de esta cantidad, que no es muy alto, puede descompensar. ¿Qué más? La clasificación de la hemorragia postparto. Se clasifica en hemorragia postparto primaria si se produce dentro de las primeras 24 horas, ya sea de un parto vaginal y cesárea, siendo las causas principales las 4T y la principal, la atonía uterina. Eso representa el 90% de hemorragias postparto. El otro 10% son las hemorragias postparto secundarias que se producen en el puerperio inmediato y en el puerperio tardío. Como vieron en clases anteriores, inmediato después de las 24 horas hasta el 7º día y tardío del 8º hasta las 6 semanas, o sea, 42 días después del parto. ¿A qué se debe? Generalmente se debe porque hay retención de restos placentarios. Pueden quedarse algún cotiledón o las membranas ovulares. También puede haberse una endometritis, una infección o ambos, ¿no? Entonces, es lo menos frecuente, pero se puede presentar. Entonces, la hemorragia postparto complica del 5 al 15% de todos los partos a nivel mundial y por eso se considera una hemorragia obstétrica porque puede llevar rápidamente a la muerte materna. Si es grave, 0.2 o 0.4 de los partos van a ser serios con una hemorragia masiva. Por eso que es importante saber cómo prevenir, cómo diagnosticar y cómo tratar de forma oportuna, porque el personal de salud debe estar capacitado. O sea, no solamente capacitarlos desde que están en un hospital, sino desde la parte de la formación académica del futuro médico. Y se considera la primera causa de muerte a nivel mundial. Y es una muerte prevenible, porque si uno sabe manejar la forma adecuada, el tercer periodo de trabajo de parto, que es el manejo activo con uso de oxitocina, ya estamos previniendo que esta paciente haya un sangrado postparto. Entonces, ¿cómo puede variar la hemorragia postparto de acuerdo al tipo de este? Si tengo un parto vaginal, 2 a 4% de los partos vaginales pueden llegar a una hemorragia postparto. La cesárea, por el hecho de ser un procedimiento quirúrgico, tiene mayor posibilidad de hacer hemorragia postparto. Entonces acá tenemos un parto vaginal, un parto quirúrgico o cesárea. ¿Qué más me produce? Una morbilidad materna extrema o casi muerte. ¿Por qué? Porque lleva un shock hipovolémico que compromete todo el estado hemodinámico, pudiendo desencadenar falla multiorgánica. Unas intervenciones médico-quirúrgicas urgentes, porque médicos tengo que poner vía, transfundir sangre, y quirúrgico probablemente porque tengo que entrar a sala a hacer manejo con suturas compresivas, y si no mejora esto, probablemente una histerectomía obstétrica. Transfusión de hemoderivados por coagulopatía de consumo, porque se ha perdido y se han consumido estos factores de coagulación, y una discapacidad reproductiva permanente, sobre todo si la paciente acaba en histerectomía. ¿Qué más me produce la hemorragia en cuanto a epidemiología? La incidencia puede variar de acuerdo al estatus socioeconómico de cada país. En América Latina va del 4.3 al 13% de los partos que se complican por HPP. Y en África incluso un poco más, hasta 25%. A diferencia de los países desarrollados que la incidencia es un 3% de todos los partos. En nuestro país, ¿qué sucede? La incidencia es de 1 a 10%, de HPP grave 1 a 2%, siendo la mortalidad 21.8 según estadísticas de 2023. Entonces, ¿qué depende entonces que podamos dar un tratamiento oportuno, que haya recursos capacitados en el sistema de salud? Factores sociodemográficos, que no haya anemia en las madres, que no haya obesidad, no haya desnutrición, porque esto va a conllevar a que de un trasfondo haya
el hecho necesario para que la hemorragia posparto haga todas sus complicaciones. ¿Qué más? Factores de riesgo obstétrico. Tengo que saber si la paciente ha tenido ya un antecedente de hemorragia posparto, si la paciente ya tiene anemia antes de entrar a un parto, que tenga cesáreas previas o tenga alguna cirugía en útero, cómo ha ido el trabajo de parto. Entonces tengo que saber de antemano todo lo que ha sucedido previo al parto, tanto antes de iniciar el parto como intraparto. Entonces, hay que saber que cada año más o menos 14 millones de mujeres experimentan esta hemorragia posparto y que de esas 14 millones de mujeres, 70.000, 80.000 mueren en el mundo, ¿no? Y como ven aquí, el 45% de estas muertes se producen dentro de las primeras 24 horas. La hemorragia posparto inmediata o precoz. ¿Qué tenemos que recordar? Tenemos que recordar que hay cambios fisiológicos en la madre durante el embarazo. Recordar que la arteria uterina aumenta su diámetro. ¿Y qué más? Que las arterias espiraladas sufren una invasión del trofoblasto, lo que provoca que no haya capa muscular y por ende después del parto no se van a contraer. ¿Qué pasa con la arteria uterina al aumentar su diámetro? Tenemos acá que la arteria uterina viene a nivel del segmento y asciende hacia toda la parte corporal. ¿Qué pasa? Un diámetro que medía 1.6 puede llegar a medir más del doble, 3.7, y eso me va a incrementar el flujo sanguíneo. Por eso que cuanto más demore el sangrado, más cantidad de pérdidas va a tener. Si normalmente pasaban 45 cc por minuto, cuando termino un embarazo de 38, 40 semanas, voy a perder hasta 3/4 de litro por minuto. Entonces significa, cuanto más yo me demore identificar una hemorragia y ver la causa, no voy a hacer el manejo oportuno y esta paciente, conforme avanza las pérdidas sanguíneas, va a ser un poco refractario al manejo de estos uterotónicos, transfusiones sanguíneas y puede llevar a un declive hasta una falla multiorgánica. ¿Qué más tienen que saber? Que la contractibilidad del útero es importante en el mecanismo de hemostasia postparto. ¿Qué pasa después de que sale la placenta? En el lecho quedan múltiples vasos desgarrados, las arterias espiraladas. Acuérdense que la placenta más o menos mide en promedio 20 centímetros. Yo tengo un área de 20 centímetros que está constantemente sangrando y si no se produce la contracción, todo ese lecho continúa sangrando y perdiendo abundante cantidad de sangre. Entonces tenemos como primer punto la contracción uterina, que es el principal mecanismo de hemostasia inmediata. Se comprimen de este modo las arterias espiraladas. ¿Cómo? Las fibras musculares se van a formar como en 8 y lo que vamos a conocer como ligaduras vivientes de Pinar. Entonces eso va a impedir que este lecho placentario siga sangrando. ¿Y qué hace la coagulación? Oblitera el vaso. Entonces, a lo que ya está contraído por las fibras musculares, esos vasos, porque ellos no tienen capa muscular, viene el coágulo y mejora este taponamiento con unos trombos extensos y consistentes. Entonces, ese es el principal mecanismo de la hemostasia posparto, por eso que tienen que saber, porque de acuerdo a eso van a comprender por qué es el tratamiento farmacológico, que es el primer nivel de manejo de la hemorragia posparto. Entonces, ¿qué cosa es una hemorragia posparto y cuáles son mis factores de riesgo? La definición habitual de la OMS dice pérdida sanguínea más de 500 en un parto vaginal o 1000 después de una cesárea, dentro de las primeras 24 horas. Pero, sin embargo, no tiene en cuenta signos y síntomas que me indiquen inestabilidad hemodinámica, lo cual me puede definir un manejo más temprano y oportuno. ¿Qué me dice la COG, el Colegio Americano de Ginecobstetra? Me habla igual de una pérdida mayor o igual de 1000 o cualquier pérdida sanguínea, porque yo puedo tener una paciente anémica que tenga una hemoglobina de 8, de 9 y no necesariamente con 1000 se va a descompensar. Lo otro, que altere el estado hemodinámico. ¿Y cómo sé que está alterado el estado hemodinámico? Porque tengo taquicardia más de 100, hipotensión, sobre todo
presión arterial media, sistólica menos de 90, un llenado capilar prolongado más de 2 segundos, que la paciente esté pálida, que tenga sensación de desvanecimiento, mareos, ansiedad o agitación, y que esté misionando muy poco, que eso es un signo muy tardío de una alteración hemodinámica, que ocurre dentro de las primeras 24 horas independiente de la vía. Acá ya no me dices no necesariamente sea parto vaginal o cesárea. Cualquiera sea la vía, más de 1000 centímetros cúbicos que se altere el estado hemodinámico, a eso consideramos hemorragia postparto. Pero tenemos que tener una estimación objetiva de esta pérdida. Recordar que la estimación visual es muy, muy subjetiva, por eso tenemos estos parámetros, ¿no? Porque tenemos que saber cuánto realmente ha perdido de sangre, ¿no? Acuérdense que una toalla sanitaria manchada es más o menos 30 centímetros cúbicos de sangre y si está empapada es 100 cc. Es una gasa pequeña de 10 por 10, 60. Es un pañal que generalmente le ponemos a las puérperas y las postcesáreas. Le ponemos pañal para cuantificar. Más o menos si está bien empapado, es un cuarto de litro. Si tenemos una gasa grande, un dressing de 45 por 45, será 350. Tenemos una riñonera llena, medio litro. Si tenemos que el piso del lugar donde ha sido el parto vaginal o la cesárea derrama, más o menos es 1 litro. Si solamente es en la cama que está la paciente puérpera y no estamos vigilando si están los loquios aumentados, es 1500. Y si ya derrama, no solamente la cama, hasta el piso es 1500. Entonces, más de 2000, más de 2 litros de sangre. Entonces, no podemos esperar que la paciente esté perdiendo tanta sangre para recién diagnosticar una hemorragia. La paciente, acuérdense, puérpera de parto vaginal o cesárea, tiene que ser monitorizada las 2 primeras horas, que son vitales. Frecuencia cardíaca, pulso sanguíneo, presión arterial, estado de conciencia, loquios, tono uterino, para evitar y detectar a tiempo esta patología. Entonces tenemos factores de riesgo, tenemos de bajo riesgo, medio riesgo o alto riesgo. ¿Quiénes son de bajo riesgo? Aquella mujer que tiene un solo hijito, que tiene menos de 4 partos, útero sin incisiones, una ausencia de historia de hemorragia postparto, que el feto esté entre 2,5 kilos a 3,5 kilos. Entonces, no puedo hablar en embarazo nunca de riesgo cero. Pueden tener bajo riesgo, medio o alto, pero no riesgo cero. En el riesgo medio, ¿quién están? Aquellas que tienen una cesárea o una incisión uterina, tal vez por una miomectomía, tenga 4 o más partos previos, un trabajo de parto prolongado, miomas de grandes tamaños, una madre de edad materna avanzada, más de 35 años, que se está usando sulfato de magnesio o nifedipino en caso de tocolíticos o sulfato de magnesio como para maduración, neuroprotección cerebral o para manejo de eclampsia, ¿no? El uso de oxitocina, ya saben, como acentuación cuando hay un trabajo por hipodinamia uterina, requiere usar oxitocina para mejorar la contractividad uterina o inducción cuando tengo que culminar el embarazo. Entonces, ese uso me favorece a que esta paciente haga hemorragia uterina postparto. Alto riesgo, ¿quiénes son? Embarazo múltiple, polidramnios, macrosomía fetal. ¿Por qué? Porque se produce una sobredistensión de la fibra uterina. La coriomionitis, que se asocia muchas veces a RPM, historias de hemorragia postparto, 2 o más cesáreas previas o más de 2 de incisión uterina. La placenta previa, la placenta creta, increta, hipercreta. Por eso que es importante desde antes del parto saber la ubicación de la placenta. Preeclampsia con síndrome de Gel, ¿por qué? Porque me produce trombocitopenia, me produce hemólisis, entonces eso me va a favorecer a que haya una hemorragia postparto o defectos de la coagulación. Entonces, eso es hacer una buena anamnesis, un buen control prenatal para saber qué patologías trae de fondo. Y recordar que solamente el 40% de los casos de hemorragia postparto se asocia a factores de riesgo. O sea, el 60% ha sido un parto tranquilo, donde el partograma estuvo adecuado, no hubo problemas con el feto, fue de tamaño adecuado, todo hace que estaba bien, no ha habido nada, pero
hay hemorragia postparto. También se pueden clasificar los factores de riesgo como anteparto e intraparto. Anteparto, historia de HPP, polidramnios, macrosomía, embarazo múltiple y dentro del intraparto, trabajo de parto prolongado, el uso de la oxitocina y la cesárea per se. Siempre hay que estar preparados para prevenir y manejar oportunamente la hemorragia postparto. Ahora, ¿cómo hago el diagnóstico y el manejo etiológico? Vamos a ver que se asocia muy bien uno con otro, porque yo hago el diagnóstico que es eminentemente clínico. Eso es importante. No hay ningún examen auxiliar rápido e inmediato que me haga ese diagnóstico. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Después que la placenta se expulsa, hasta las primeras 24 horas, tengo que estar pendiente de esta paciente porque es el 90% de casos de HPP. Y tengo que identificar la causa para hacer el manejo inmediato. Si tengo una mujer con sangrado excesivo vaginal, parto o cesárea, tengo que buscar cuál de las 4 T es que está alterada. Y mi shock hipovolémico, con todo lo que le he mencionado para hacer la corrección rápida de la hipovolemia. Entonces, como la causa principal es atonía, tenemos que tener en cuenta, porque es el 70% de causas de hemorragia postparto. Entonces, siempre tenemos, después de un parto, un tono uterino adecuado, el sangrado fisiológico que ustedes ya saben, 500 en parto vaginal y 1000 en cesárea. Pero puede producirse que haya una incapacidad uterina de contraerse, a lo que llamamos hipotonía, ¿no? Entonces el sangrado está más de lo abundante, más de lo habitual, entonces tenemos que estar haciendo maniobras como masaje, ampliando la dosis de oxitocina para que esto remita. Pero si a pesar de eso no remite, estamos hablando de atonía uterina, que ya es de hemorragia excesiva en el posparto inmediato. Por eso que es importante cuantificar la hemorragia, evaluar el estado hemodinámico y determinar el tiempo transcurrido. A mayor tiempo, mayor riesgo de muerte materna. Entonces, la etiología, las 4 T, tono en 70%, lesiones del canal de parto 19%, tejido 10% y la trombina es el 1%. Entonces, siempre tener en cuenta la atonía uterina. Comencemos por la segunda causa, porque la primera tiene mayor bibliografía y por ende explicación. Entonces, la segunda causa es el trauma del canal de parto, que es el 19%. ¿Qué cosa puedo encontrar? Desgarro perineal y hematomas perineales. Puede ser porque el bebito vino en presentación compuesta, tengo un feto grande o el parto ha sido muy rápido, ha sido un parto precipitado. Puedo tener laceraciones cérvico-vaginales, porque ha sido un parto instrumentado, que ahorita ya no lo hacemos, otra vez el parto precipitado o una episiotomía que no se protegió bien y se amplió y hubo un desgarro, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, colocar mis válvulas vaginales si es que no es el perineo, porque eso me va a permitir ver el cuello uterino y el canal vaginal, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Si está con desgarro, suturar, no hay otra. Si tengo desgarros perineales de primero, segundo, tercero y 4, igual, suturar, dependiendo del desgarro. Si es desgarro 1, solamente es piel. Si es desgarro 2, son los músculos bulbocavernoso y transverso superficial del periné y la piel. Y se van ampliando desgarro tercero y cuarto, probablemente esfínter anal interno y externo, y en el cuarto ya merita entrar a la sala de operación. Entonces acá tenemos igual sutura de los desgarros cervical, vaginal y perineal, y también puede haber otras cosas, no solamente desgarros. Puede haber hematomas vulvares, lo cual requiere de bridación, ¿no? Se abre y se saca el coágulo que se ha formado y posteriormente se hace la sutura. Otro tipo de trauma es la rotura uterina. Si estamos en una cesárea, cuando hacemos el corte en el útero, que se llama histerotomía, puede prolongarse a los ángulos, ¿no? O hacia el segmento, hacia el cuello uterino. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se hace una cesárea, ¿no? Porque a veces manipulamos mucho el feto o tenemos un útero que es muy rígido en caso de miomatosis y se puede desgarrar, ¿no? O a veces el segmento
está tan delgado que fácilmente a la hora de extracción de la cabeza fetal se desgarra, ¿no? O una mala posición fetal, ¿no? El bebito puede estar en transverso o en podálico con nalgas incompletas. Si solamente me prolapso una patita, tengo que volver a introducir y buscar los dos piecitos para poder sacarlo, ¿no? Puede haber también rotura uterina cuando tengo antecedentes de cirugía, cesárea anterior. Acuérdense que la cesárea anterior, si es tegmentaria, durante el expulsivo es cuando se puede romper el útero. Es poco frecuente, sí, el 1%, pero siempre tienen que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Quién más? Las que tienen antecedentes de una miomettomía. Y cuando se produce esta patología, ¿qué cosa hay que dar? A sala de operaciones. No hay otra forma de corregirlo, ¿no? Si estoy ya en sala por una cesárea, hacer todo lo posible de suturar ese desgarro o esa rotura. Si es una rotura de un parto vaginal que sea complicado, tengo que entrar y suturar. Si no se puede, no mejora con la sutura porque ha sido un desgarro muy grande, probablemente la paciente termine en histerectomía. ¿Qué otro trauma puede producir? La inversión uterina. ¿Y a qué se debe? A veces, muchas veces se debe a una mala atención del tercer periodo de parto. ¿Qué ha pasado? Una fracción excesiva del cordón umbilical. ¿En quién más puede pasar? En aquellas que son gran multíparas o a veces que la placenta esté firmemente adherida, ¿no? En esos casos de acretismo con placenta acreta, que está bien adherida. Entonces, en esos casos, traccionas y el útero se invierte. ¿Qué tengo que hacer? Reubicar otra vez el útero a su sitio. Eso se llama la técnica de Johnson. Se empuja el útero a través del cuello y del anillo que se ha formado en el mismo hacia el ombligo, ¿no? Y se repone. Pero eso tiene que ser inmediato. Si está con placenta, no saquen la placenta y lo colocan inmediatamente. ¿Ya? Por eso que es importante, si sucede esto, puede hacer y también evitar esto para que no se produzcan. En cuanto a tejidos, que es la otra causa menos frecuente, es el 10%, siempre que se produce un parto, revisar placenta, revisar membranas coriomnióticas, porque esto puede producir sangrado y una poca contractibilidad uterina, ¿no? Entonces acá tengo cómo puedo revisar por ecografía, si es que tengo dudas, porque a veces, acuérdense que la hemorragia postparto puede producirse dentro de las primeras 24 horas, entonces a veces viene una paciente transferida de un centro de salud periférico, viene al hospital y sangrado, ¿no? Y está con sangrado y el personal no me sabe decir si la placenta estuvo completa o no estuvo completa, o no tengo ese dato, ¿no? Entonces hay que apoyarse por la ayuda ecográfica. Entonces voy a ver si hay dentro todavía todo el contenido de la placenta, o hay partes de la placenta, o hay coágulos. ¿Para qué? Para manejarlos de forma oportuna. Entonces, si tengo retención de placenta, porque a veces vienen en periferia, solamente porque algunos partos pueden ser incluso domiciliarios, tengo que hacer extracción manual de placenta. Coloco mi mano a través de la vagina, cuello y busco la placenta y la tracciono y la estirpo y la saco. Si hay retención de membranas ovulares o cotiledones, legrado uterino puerperal, y si tengo acretismo placentario, entro y no sale la placenta por nada, asumo que tiene un acretismo y por eso tengo que entrar a la cirugía. No me puedo hacer persistentemente una extracción manual porque está adherida, no voy a hacer nada. Voy a provocar más bien que el útero se invierta y una hemorragia masiva. Entonces entro a sala y busco la mejor forma de extraer. Si no se puede extraer porque está muy adherida, también probablemente termine en histerectomía obstétrica, ¿no? Entonces acá, si tengo retención de membranas, coágulos o cotiledones que me impiden que el útero se contraiga, legrado. Por eso es importante revisar la placenta y las membranas. Si hay retención de placenta, extracción manual. Entro con mi manito y saco la placenta. Y posteriormente, como siempre ha habido, puede haber algunas partes de las membranas que se quedan, termino con legrado uterino puerperal. Entonces siempre, no olvidar, revisar la placenta y las membranas que estén completas.
porque la retención de productos impide que el útero se contraiga adecuadamente. Tienen que hacer esto: cara fetal, cara materna, y ver todas las membranas que estén completas, porque el bebito no es un ente plano, es tridimensional, o sea, va a sobrar incluso las membranas, cubren toda la torta placentaria, y con eso puedo decir, ¿qué más saber cuando atienden un parto? Que la punta de las membranas sacan en punta de lápiz. Entonces es importante que sepa. Muy bien. Y eso es el apoyo al diagnóstico, ¿no? Voy a tener mi ecografía, sobre todo en aquellas que vienen referidas de un centro de salud periférico. Por eso es que el hospital es nivel 13. Recibimos de toda nuestra jurisdicción a nivel nacional. Entonces tenemos que saber realmente qué cosa es lo que ha pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien la paciente no llega inmediatamente dentro de las primeras 24 horas y sigue sangrando, y la anemia sigue bajando, tengo que buscar a qué se debe. Pues con ecografía puedo encontrar, no, todavía hay membranas, tengo que hacer mi legrado, ¿no? Porque si esto persiste muchos días, puede llegar a convertirse en una endometritis puerperal. Y el último factor, que es la trombina, que es el menos frecuente, tienen que saber patologías preexistentes, ¿no? Si hay hemofilia A con déficit de factor 8, enfermedad de von Willebrand, o hay hipofibrinogenemia. Si son adquiridas, si es un PTI o un CID por muerte fetal, intraútero, sepsis que haya por corio, también puede llevar a una alteración de los factores de coagulación. La preeclampsia con síndrome de Hess, no se olviden de eso, la triada: trombocitopenia, elevación de enzimas hepáticas y hemólisis. Hemólisis ya me habla anemia. Trombocitopenia, plaquetas. Entonces, si tengo una paciente con 82.000 de plaquetas, me va a sangrar. Entonces, no solamente tengo que ver que el útero esté bien contraído, revisar mi placenta, mi canal, tengo que ver que probablemente tengo que usar factores de la población o transfundir plaquetas para que la paciente no continúe sangrando. Y ver tratamientos que está usando la paciente, tratamientos anticoagulantes con heparina por algún factor, por alguna patología de fondo. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa hago? Corregir según el factor de coagulación alterado. Si tengo plaquetas bajas, colocar plaquetas. Si tengo factor 8, colocar factor 8. Si es von Willebrand, von Willebrand. Entonces, es importante saber el diagnóstico y qué cosa voy a hacer en caso de ese factor. Aquí vamos a ver lo más importante de la causa más importante de hemorragia postparto, que es el tono uterino. Las causas principales son por sobredistensión uterina, que causan el 70%. ¿Quiénes? Gestación múltiple, macrosomía fetal y polidramnios. Recordar que el polidramnios es un diagnóstico ecográfico. Entonces, para eso tienen que tomar su ecografía y hacer su pozo vertical mayor o medir el índice de líquido amniótico para poder saber. Con la ecografía voy a saber si un feto es grande o si hay múltiples fetos, ¿no? Y la clínica, que va a medir una altura uterina más grande de lo habitual para la edad gestacional, ¿no? Entonces, este sobredistensión me va a producir un agotamiento muscular, ¿no? Que probablemente me va a ser refractario al uso de oxitocina. Entonces hay que tener cuidado con eso. Los agotamientos muscular por trabajo de parto prolongado también, gran multiparidad, inducción y acentuación de trabajo de parto, los RPM con corio, ¿no? Por eso hablan de ruptura prematura de membranas con corio. A mayor tiempo de ruptura de membranas, mayor de 24 horas, que es RPM prolongado, mayor riesgo de corioamnionitis. El uso de nifedipina y sulfato de magnesio, acuérdense que ambos son tocolíticos. Y anomalías uterinas, ¿no? Pueden tener miomas, sobre todo los miomas intramurales, que no me van a permitir una buena contracción uterina. Las malformaciones miderianas, si tengo un útero de reducido tamaño, pequeño, a veces no se contrae adecuadamente, ¿no? Acá tenemos úteros bidelfos, a veces hay el útero que no tiene nada, comienza a sangrar y se hace atónico, y también nos lleva a esta patología.
Entonces acá tenemos un cuadro que me resume cómo voy a encontrar una paciente con tal patología. Si tengo una atonía, va a haber un sangrado profuso, el útero va a estar aumentado de tamaño y no se contrae, a lo que llamamos que está flácido y por encima del ombligo. Recordad que el ombligo es mi punto de referencia en un parto. Después del parto, todo el útero queda a nivel del ombligo. Conforme pasan los días, va a irse reduciendo de tamaño, o sea, va a estar por debajo del útero, más o menos un través de dedo o 1 centímetro por cada día. Entonces, al día siguiente va a estar 1 centímetro por debajo del ombligo. Al segundo día posparto, 2 centímetros por debajo. Al tercer día, 4, y así sucesivamente, hasta volverse intrapélvico. ¿Qué más tiene? Por eso que es importante saber que la placenta y las membranas van a estar completas, pero que alteran fácilmente todos los parámetros hemodinámicos. ¿Qué pasa en el trauma? Presencia de sangrado vaginal o perineal continuo, pero el útero está contraído porque no se trata de una atonía uterina. Pero las placentas y membranas están completas, pero hay que revisar siempre con válvulas vaginales el cuello uterino y la vagina porque a veces no se ve. Entonces, como eso está dentro del canal de parto, necesito visualizarlo. Entonces, tengo que poner el válvula. Si es un desgarro perineal, ahí sí puedo verlo fácilmente en posición de litotomía. Cuando es rotura uterina, mucho cuidado. No va a haber sangrado vaginal o va a ser muy poquito. ¿Por qué? Porque el sangrado va a la cavidad peritoneal. Se produce un hemoperitoneo. Entonces, diferenciar cuando es lesión del canal cuello, vagina o perineo. De cuando es una rotura uterina. En cuanto a retención de tejidos, el sangrado vaginal es continuo, el útero está poco contraído, no está flácido, y no hay lesiones en el canal, por eso revisa nuevamente, revisa su placenta si es que la tienes al lado, y probablemente falte algún cotiledón o falte alguna membrana ovular, por lo cual tienes que hacer tu legrado uterino. Si la placenta no sale, hace su extracción manual, pero si no puedes sacarla a pesar de su extracción, meter la mano dentro del útero, tienes que ser ya en sala para la cirugía. En cuanto al trastorno de coagulación, acá hay un error porque se decía más abajo, es el 1%. Esto ya evaluar el paciente. ¿Tiene antes de entrar al parto algún trastorno de coagulación o paciente está cursando con alguna patología que lo altere, ¿no? Entonces a la cabeza, preeclampsia. ¿Por qué? Porque este me puede llevar a producir plaquetopenia por un daño hepático, ¿no? Entonces, en cuanto a atonía, recordar que hay una escala terapéutica. Como dice acá, primero, segundo y tercer nivel. Primer nivel están los fármacos uterotónicos y los antifibrinolíticos, que actúan sobre el mecanismo principal del trabajo de la contracción uterina postparto, lo que les explicaba inicialmente. En el segundo nivel están las técnicas de taponamiento intrauterino y en el tercer nivel está el manejo quirúrgico, ya sea conservador o radical. Entonces vamos a comenzar con esto. El primer nivel, que es farmacológico, la atonía, es principalmente usar fármacos uterotónicos. ¿Quiénes? Oxitocina, ergometrina, misoprostol y cabertocil. La oxitocina como infusión continua. Si no mejora con oxitocina, pasamos al segundo fármaco, que es la ergometrina, pero cuidado con pacientes que tengan preeclampsia o hipertensión crónica. En aquellas que tienen esta patología no se usa. Y como tercer fármaco está el misoprostol. Si tengo una paciente con preeclampsia, comienzo con oxitocina y de frente me voy a misoprostol. El misoprostol se usa por vía sublingual y también transrectal. Son 8 tabletas que se pueden usar por vía sublingual debajo de la lengua durante 5 o 10 minutos hasta que se disuelva para que se absorba. Si es el otro transrectal, igual se muele y se coloca en el recto. Lo otro como fármaco
de mayor potencia, pero muy costoso, que no utilizamos en el MINSA por el costo-beneficio, es la cabertosina, ¿no? Que viene en ampollas de 100 microgramos y que se pueden usar por vía intramuscular o endovenoso, que es este último, durante 1 minuto. Entonces, recordar que la oxitocina endovenosa sola es el primer fármaco uterotónico, es la primera elección. Entonces, ¿cómo vamos a colocar? 40 unidades diluidas en 1 litro de cloruro de sodio al 9 por 1000 a 40 gotas, o su equivalente a 250 cc por hora. Si no hay oxitocina endovenosa o no se dé el sangrado, ergometrina 0.2 miligramos intramuscular o misoprostol de 800 microgramos. Entonces tienen que aprender que el manejo es secuencial. Oxitocina, ergometrina y misoprostol. ¿Qué más tengo que tener en el primer nivel? No solamente tengo que preocuparme de mejorar el tono, tengo que preocuparme del estado hemodinámico. Inicialmente tenemos que usar fluidoterapia, cloruro de sodio al 9 por 1000, 500 cc a chorro y luego a 30 gotas por minuto, y tengo que estar evaluando la necesidad de retos de suero fisiológico cada media hora. Entonces tengo que estar pendiente de eso. Y usar mi antifibrinolítico, que es el ácido tranexámico, 1 gramo endovenoso en 10 minutos. Y acá están todos los fármacos: la oxitocina, ergometrina, misoprostol y cabertosina. La oxitocina, como cualquier fármaco, tiene efectos secundarios, produce hipotensión y puede causar intoxicación hídrica. Acuérdense que estoy usando volúmenes grandes, ¿no? 250 cc de cloruro con oxitocina, ¿no? La ergometrina, ya les dije, contraindicado en hipertensión inducida por el embarazo. El misoprostol puede producir fiebre como efecto secundario y como efecto inusual puede producir espasmo bronquial. Por eso que no se contraindica en pacientes asmáticos, porque es muy poco frecuente. La cabertosina, igual que la oxitocina, puede producir intoxicación hídrica, ¿no? Por eso que hay que tener cuidado cuando tengo insuficiencia hepática, renal o problemas cardiovasculares o con epilepsia. Por eso que es importante no solamente saber del embarazo, sino todas las patologías que la paciente pueda tener antes de iniciarse un parto. Y el ácido tranexámico, recordar que es un antifibrinolítico y que su función es estabilizar el coágulo formado. Acuérdense que lo que completa el taponamiento de los vasos sanguíneos sangrantes es la coagulación. ¿Qué hace el ácido tranexámico? Estabiliza y que este coágulo que esté formado sea de mejor calidad, ¿no? Se usa una ampolla, como les mencioné, en 10 minutos, y si no mejora, puedes repetir una segunda dosis a la media hora. ¿Cuánto dura ese efecto? 24 horas. Tener cuidado con pacientes que tienen riesgo de trombosis, ¿no? Porque puede aumentar. Por eso que el paciente tiene que estar con sus vendas elásticas en miembros inferiores. ¿Qué más tengo que hacer? Aparte de usar todos mis fármacos, tengo que usar otros medios como el masaje uterino externo. Si no mejora, masaje uterino bimanual. ¿Cómo es? Colocar mi mano en el canal vaginal y la otra mano por encima del abdomen y comenzar a hacer masaje. Entonces, recordad, se estabiliza el HPP con uterotónicos, ácido tranexámico y cristaloides, porque eso es inmediatamente después del parto. Y tengo que comenzar mi masaje. Si no mejora con todo eso, masaje uterino bimanual, que es tedioso, por supuesto, y tiene que cambiar la persona que está haciendo el masaje, porque unos 5 minutos, 10 minutos ya te cansaste, entonces tienes que cambiar de personal y otro tiene que seguir haciendo. ¿Qué más puedo hacer? Compresión aórtica externa. ¿Por qué? Porque la arteria uterina, que es rama de la hipogástrica, viene de la arteria aorta. Entonces, puedo hacer esa compresión. ¿Qué más? Usar la técnica de SEA, que es ligar o comprimir las arterias uterinas por vía vaginal. Si yo comprimo las arterias uterinas, por lo tanto, así el útero sea tónico, no va a sangrar. Pero tengo que pensar que esta paciente tengo que transferirla a otro centro de salud de mayor complejidad.
Entonces, ¿qué me permite eso? Estabilizar a la paciente. ¿Por qué? Porque voy a pensar que voy a trasladar a esta paciente a otro nivel que pueda mejorar. Sobre todo cuando los fármacos que estamos conversando no hacen efecto. Recordar que usar uterotónicos resuelve el problema casi en el 80% de casos. Por eso que es importante que conozca cómo se maneja esta patología. ¿Por qué? Porque eso puede pasarle en un centro de salud cuando hacen su serum y saber qué manejo tienen que hacer. En un hospital de tercer nivel, por supuesto, porque atendemos pacientes todos los días. En un centro de salud de segundo nivel, porque no pueden, por más que estemos en Lima, esperar manejarlo en un hospital. No, está con atonía y la transfiero. Y ya le pusiste su fármaco, ya le pusiste su citocina, ya le pusiste ergometrina, no. Le pusiste su misoprostol, no. Le pusiste su vía, no. Eso no debe pasar. Esta patología es manejable en un primer nivel, en un segundo nivel, en un tercer nivel, incluso en un instituto. Entonces, todos debemos conocer, desde el alumno de medicina, el interno, el residente, el asistente. Entonces, no es posible que no se maneje de forma adecuada. Por eso que debe siempre haber una capacitación continua sobre manejo de hemorragia postparto. ¿Qué más puedo hacer? Si en un centro de salud que está muy lejano tengo un traje antichoque, aprender a colocar. ¿Eso me va a tratar la patología de fondo? No, me va a hacer tan solo para estabilizar a la paciente, comprimir el útero y por ende comprimir la aorta para que no haya sangrado. ¿Por qué? Porque mi manejo principal va a ser en un establecimiento de mayor nivel, una transferencia, tan solo está estabilizando a la paciente. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Todos estos conocimientos para poder aplicar. Y acá van a ver un video cómo se va a utilizar el traje antichoque. Quiero ver esto un poquito. Ya. Hasta doctor Hotel, doctor Hoteles, vamos a salir nos pegamos aquí en el mago Ramos, de Cataramo. Nosotros recibimos la llamada en la madrugada que nos llaman de la comunidad de Cuchuchapi. ¿Desde qué hora? No sale la placenta, sino que la paciente da parte en su domicilio. Inmediatamente ponemos la alerta roja, porque justamente era una retención de placenta, una clave roja, el cual el personal de salud del centro de salud y masa acude al llamado de emergencia. Ya, mi señora Ranco, ya, dikas bo, sawan pasabo ng dutikas mo ng patches mo, kuha mo ng achikuy, di patches ba achikuy alas 3:30, chikana ka mas ni, kuha mo ng uching mong tigure, mina señora ng dutikaw kimo ano nang, asikun, ampoy ano ko, nunik matiwi, puya dukure salud ni masa. Uchimama chukitaka tuaika sing pundu kamu normal uchimma kwa induti kamu nuna uchimma kwa indu uchimama chukitaka tuaika sing normal kamu uchimma kwa. Se encuentra en un mal estado, con un poco de uso hipovolémico porque fue un parto domiciliario, la retención de placenta, no de más o menos unas 3 horas, el cual se traslada y se diagnostica un uso hipovolémico grado 3. Y el procedimiento se realiza en el centro de salud, se estabiliza con el traje anti-shock y luego sobre todo la extracción de la placenta manual en el establecimiento, el cual es para el mayor riesgo y pues es trasladada al hospital.